Y qué bueno, hermanos, que esta noche tomaron la buena decisión de no rajarse, hermano, de venir a la casa del Señor y de venir a buscar a Dios por sobre todas las cosas. No nos puede impedir adorar a Dios ni la lluvia, tampoco nos puede impedir adorar a Dios el sol, no nos puede impedir adorar a Dios las tribulaciones, porque vaya que ellas sí nos quitan el sueño, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos roban el sueño. Pero tampoco nos pueden impedir adorar a Dios ninguna persona que nos quiera robar la fe y el gozo del Señor. Y de eso quiero hablarle esta noche, sobre cómo vivir por fe. Porque la iglesia necesita aprender a vivir por fe, hermano. Dice la palabra, el justo vivirá por la fe. Entonces tenemos que aprender a vivir por fe. Dice Hebreos, vaya conmigo a la palabra, si es tan amable. Capítulo 11, versículos del 1 al 3. Dice así el Señor en su palabra: hermanos, honramos esta noche al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice su letra como está escrito: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero vamos a orar al Padre. Señor, en esta noche quiero darte gracias. Quiero, mi Rey amado, darte gracias por la vida, los hermanos que están aquí hoy con nosotros, y que cada uno de ellos ha tomado el tiempo, el esfuerzo, bajo golpes, bajo situaciones difíciles, han decidido venir a adorarte con todo el corazón. Bendice la vida de cada uno y bendice la vida de todos nuestros hermanos que nos miran a través de las transmisiones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo vivir por fe? ¿Cómo vivir por fe? Bueno, también le damos la bienvenida a todas las personas que siempre están en sintonía, hermanos, que siempre se conectan a través de las redes sociales para edificarse del mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos y bendiga también a nuestros pastores Roberto y Conchita Ruiz, que son de mucha bendición para esta iglesia El Salvador. ¿Cómo vivir por fe, hermanos? ¿Qué es la fe? Deberíamos de comenzar a entender qué es la fe. Dice la palabra: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque el vivir por la fe, iglesia amada, es una aventura diaria, es un desafío diario, es una cosa hermosa, hermano, vivir por la fe. Yo no sé cuántos han vivido esto, hermano, pero vivir por la fe, o sea, tener lo que hemos llegado a obtener, hermano, que lo hemos obtenido a través de oración, a través de súplica, a través de ruego, pero lo hemos obtenido ¿por qué? Porque hemos creído verdaderamente que Jesús puede darnos lo que hemos pedido, y Dios nos ha honrado y nos lo ha regalado, hermano. Y una de esas cosas hermosas que el Señor nos ha regalado es la salvación. Y por eso le hemos dicho en otros mensajes: no le siga prestando los oídos al diablo, porque el diablo miente desde el principio de la creación. Él a usted le dice que no se puede. Por eso él le apunta al tiempo. Cuando usted está pidiendo una petición, hermano, y se tarda, él le apunta al tiempo para que usted comience a dudar de lo que Dios puede hacer. Por eso es importante mantenernos firmes y leales a nuestro Dios. Y quiero definir esto porque la fe en este momento, en lo sobrenatural, en esa dimensión espiritual, hay tres dimensiones. Número 1, la fe. Número 2, la unción. Y número 3, la gloria de Dios. La fe no es la unción. La unción tampoco es la gloria. Y la gloria tampoco es la fe. Cada una de ellas, hermanos, las tres son totalmente diferentes. Pero para entender las tres debemos de tener revelación de la palabra. Revelación de lo que Cristo es. Cuando hablo de revelación, lo opuesto es no tener conocimiento de algo, hermanos. Jesús dijo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, le faltó conocer a Dios. Hermano, cuando usted conoce a Dios, cuando le revelan, lo hemos dicho, la paternidad de Dios,
A usted nadie lo va a engañar, ni tampoco lo va a seducir. Nadie le va a mentir, ni tampoco lo van a querer, hermanos, lo van a querer manipular. Cuando usted sabe quién es Cristo, que Él murió en la cruz del Calvario por usted y sus pecados, ya nadie puede venir a acusarlo a usted, a decirle a usted que Dios a usted no le ama. Porque usted ya conoce el amor de Dios, ya conoce al Padre, ya conoce a Jesucristo, hermano. ¿Por qué? Porque se lo han revelado, hermano. Y se lo revelaron cuando usted reconoció y aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces, cuando hablo de revelación, lo opuesto es sencillamente es no tener conocimiento. Y la revelación representa la luz. Cuando una persona tiene conocimiento de Dios, esa persona tiene luz. Es decir, hermano querido, tiene sabiduría. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero desde que conoció al Señor, usted ha comenzado a conocer el plan de Dios. Ha comenzado a conocer los propósitos de Dios. Ha comenzado a conocer más a profundidad la palabra de Dios. ¿Qué es eso, hermano? Eso se llama sabiduría de lo alto. Porque toda área donde usted, y escuche esto, donde usted desconoce, ese es el área que el diablo va a trabajar y formar en su cabeza algo que se llama fortaleza. El diablo le pone a la gente, querido hermano, cuando usted no conoce de algo, por eso existen ateos, por eso existen personas negativas en la vida. Por eso hay personas que le dicen a usted: patea la tierra, descendé. Eso no es así. Una oración no te va a sanar el cáncer. ¿Por qué? Porque no está en luz. Entonces el diablo ha puesto sobre su cabeza algo que se llama fortaleza. Porque la fe es mucho más espiritual que carnal, hermanos. La fe usted no la va a entender en la carne. Usted no va a poder entender esa persona que está enferma, hermano. No va a poder entender esa situación económica que lo está agobiando. O no va a entender, hermano, esos problemas emocionales en la vida que lo están desequilibrando. En la carne usted no lo va a entender. Pero cuando pasa del lado espiritual, hermano, y se va por la fe, usted puede entender que tiene un Dios grande en los cielos. Por eso le hemos dicho, hermano, yo no sé si usted ha entendido esto, pero lo hemos vivido diciendo todo este tiempo, que la vida del cristiano es como la luz del mediodía que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la palabra perfecto quiere decir completo, hasta que el día es completo, hermano. Cuando usted tiene una relación, tiene un espíritu que adora, tiene una conexión con el Espíritu de Dios, hermano, usted tiene sabiduría de lo alto. Y toda fortaleza que el diablo ha puesto en la mente se cae, se quiebra o se quema por el poder del Espíritu de Dios. Y comenzamos a tener una dimensión o a tener una visión mucho más amplia de lo que es el poder de Dios. Y dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Porque donde no hay luz, revelación y conocimiento, hay tinieblas, y el diablo trabaja en tinieblas. Él no puede operar ni trabajar en luz. Si usted no sabe cómo alimentarse, por ejemplo, escuche esto: come pupusas, se toma una sopa de gallina india, come unos chicharrones y después se come un buen pedazo de pan dulce, una porción de pan dulce muy sabroso, por cierto, con un nivel de colesterol muy alto, y termina con una Coca-Cola cero, y usted comienza a comer de esa manera todos los días, hermano, usted va a terminar posiblemente con las arterias del corazón tapadas, y luego viene, por obvio, viene un paro cardíaco, porque usted no tiene luz, usted no tiene el conocimiento de qué tipo de alimento puede ser nutritivo para nuestro organismo. Pero si usted tiene ese conocimiento de cómo comer, le aseguro que usted estaría alimentándose y comiendo sano. Pero ya andamos a veces nosotros que sentimos, ¿verdad?, que el corazón ya se nos va a parar, porque comemos pupusas en la noche, hermano, y no se come 2, se come 5, 6, 7 pupusas, y termina y cierra con una Coca-Cola, hermano. Obviamente usted va a terminar mal. Lo mismo es en la parte del cristiano.
Si usted tiene ciertas cosas donde usted no tiene luz o conocimiento, ahí va a tener alguna fortaleza en la mente que obviamente se le va a cerrar. Porque a veces vemos personas desanimadas en las iglesias. Porque a veces usted que nos mira a veces va todo desanimado a la casa de Dios. Porque a veces sentimos que venimos y sentimos todo monótono en la iglesia. Porque tenemos áreas que no están en luz, porque no las hemos entregado, hermano querido. Y es muy difícil que una persona que no ha entregado áreas y no ha completado o no le ha entregado total áreas a Dios, fácilmente tiene fortalezas en la mente que no le van a permitir adorar a Dios. Por una sencilla razón: el Padre busca adoradores, pero nunca anda buscando almáticos, anda buscando adoradores. Está hablando de gente espiritual, hermano. Está hablando de personas que dejan la carne en la entrada y comienzan a bendecir a Dios y comienzan a derramarse delante de Dios y comienzan, hermano querido, a desahogarse delante de Dios. Esa gente ya botó fortalezas mentales y ha comenzado a entender que el problema tiene respuesta en Cristo y que tarde o temprano vamos a salir del problema por una sencilla palabra y preciosa: yo sé que mi Redentor vive. Jesús no está muerto, está vivo, hermanos. Y dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios el Padre. Si usted, por ejemplo, tiene miedo y todavía practica ese miedo, hermano, porque no tiene luz, entonces, hermano, porque no tiene una revelación, el miedo a usted lo va a seguir agobiando toda la vida, hermano. Yo viví 2 años con un temor, 2 años con una situación difícil, hermano, que yo no podía, cualquier cosa me daba miedo, hermanos. Y hasta que entendí que era una fortaleza, yo estaba queriéndome esconder en esa fortaleza, hasta que entendí que tenía que entregar esa área a Dios. Y cuando yo le entrego a Dios, hermano, Él la lleva por completo, quita ese temor. Y ahora puedo entender, hermano, que en el amor de Dios se va todo el temor, hermanos. ¿Por qué le vamos a tener miedo a las circunstancias entonces? ¿Por qué le vamos a tener miedo al... Hermano, hay gente que le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué le vamos a tener miedo a la muerte? Si el morir, dice la palabra, es ganancia. ¿Por qué le vamos a tener miedo, querido hermano, al matrimonio? Porque hay personas que le tienen pavor al matrimonio. ¿Por qué le vamos a tener miedo al matrimonio? Hay personas que le tienen miedo, hermano, a todo, cualquier cosa, a las tinieblas. Le tienen miedo a la calle, le tienen miedo a la ciudad, le tienen miedo a subirse a un autobús. Pero cuando usted entrega esas áreas, usted sabe que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman, de los que le temen, y los defiende, dice la palabra. Porque no estamos solos, porque tenemos un Dios grande en los cielos. Pero yo le quiero recordar que tenemos un Dios, hermano, que abre el mar rojo, que sana el cáncer y levanta al caído. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, es un Dios tan grande, hermano, que en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la angustia, Él te bendice y te saca de una manera poderosa. Y cuando ya sale, te hace reír y ver para atrás y darte cuenta que valió la pena saber que en Cristo somos más que vencedores. Vale la pena, porque es un desafío tener fe, hermanos, y es un desafío de toda la vida. No podemos apagar la fe. ¿Qué es entonces la fe? Pero primero le voy a hablar de lo que, más bien, ¿qué no es fe? Y por favor escuche esto, hermano. Fe no es presunción. ¿Y qué es la presunción? Me va a decir usted, hermano. Es la aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios sin tener certeza completa de ello. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos orado por una persona que está enferma, hermanos? A ver, levante la mano. Pero a veces nosotros vamos y oramos por la persona, pero nosotros estamos dudando de que Dios nos sane de ese dolor de cabeza que tenemos. A eso se le llama presunción. Oramos por alguien, imponemos manos en la persona, pero dudamos de que Dios nos pueda sanar la espalda. Eso es presunción. Y la fe no es así. La fe no es presunción.
La fe es espiritual, hermanos. Número 2, la fe no es esperanza. La esperanza es futuro. Porque usted está esperando en el futuro, tiene una esperanza que el día de mañana va a ser mejor. Pero la fe no es futuro. La fe no es esperanza, hermano. Número 3, la fe no es conocimientos. ¿Cuántas personas tienen mucho conocimiento? Conocen la Biblia, conocen la palabra de Dios, la conocen desde el Génesis al Apocalipsis, pero no tienen fe. ¿Cuántas personas saben muy bien, hermano? Conocen mucho estudio de la palabra de Dios y eso es más que bueno, pero no tienen fe. Están dudando de lo que Cristo puede hacer, hermano. Están dudando de la sanidad, están dudando de la libertad, están dudando, hermano querido, de que esa persona pueda ser levantada por el poder de Cristo. Porque no es conocimiento, la fe no es conocimiento. Hay personas que se llenan tanto de conocimiento y saben perfectamente que la fe teóricamente la conocen, pero en la práctica no la viven. Y lo hemos dicho por una sencilla razón: buscamos más la ausencia y no adoramos y seguimos la presencia. Cuando una persona deja de congregarse, lo que está ocurriendo es que su fe está menguando. Por una sencilla razón: porque a veces pensamos que el conocimiento, que ya lo sabemos todo, que no necesitamos escuchar la palabra de nadie, porque lo sabemos todo. Pero estamos dudando de la salvación. Estamos dudando de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermanos. Porque la fe no es una habilidad natural. La fe es una habilidad sobrenatural. Está por encima de lo natural, porque la fe nos fue dada a nosotros para tener acceso y vivir sobre un mundo espiritual real. A todos los creyentes nos dieron el acceso de tener fe, de creer en Cristo y de vivir por la fe. Porque dice Pablo, el justo va a vivir por la fe. O sea, usted no puede vivir de otra manera, hermano. Dice Habacuc, capítulo 2, versículo 4, si es tan amable. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, dice Habacuc. ¿Qué es el justo, hermano? ¿O quién es el justo? Es aquel que se le han perdonado todos sus pecados, se le ha declarado justo cuando no se lo merecía. Todo fue por la sangre de Jesús, por el sacrificio en la cruz del Calvario, que nos ha limpiado de todo pecado. Pero justo no significa perfecto, sino que te está diciendo: el justo vivirá por fe. ¿Quiere vivir? Es por fe. ¿Quiere respirar? Es por fe. ¿Quiere el milagro? Es por fe. ¿Quiere sanidad total? Es por fe. ¿Quiere que ocurra algo sobrenatural en usted? Es por fe. ¿Quiere salir del hoyo de la desesperación? Es por fe. No es por otro, es por fe, hermano. Porque la fe es una habilidad sobrenatural. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, hermano. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué significa andar por vista, hermanos? Significa caminar de acuerdo a nuestros sentidos. Si yo escucho algo negativo, me afecta, ¿sí o no, hermanos? Si yo veo algo que me molesta, me afecta, hermanos. Hago decisiones, oiga bien, hago decisiones basadas en esto y por eso me afectan. Eso es vivir, hermano, vivir por vista. Caminar de acuerdo a mis sentidos. Alguien me mira mal, yo me molesto. Alguien dijo algo de mí, me molesto. Escuché un mal comentario de mí, ya no quiero ir a adorar a Dios, ya no quiero ir a la iglesia, me molesto. Porque, y dice Pablo, no se puede vivir de esta manera. Se tiene que vivir por fe. No es por vista, es por fe. Porque los sentimientos, los sentidos te van a engañar toda la vida y te van a traicionar. Por eso hemos visto hermanos y hermanas que no les importa lo que viven, lo que les dicen, pero son necios y están sentados y adoran a Dios y siguen adorando a Dios y no se echan para atrás y no se rinden. Porque se vive por fe. Y quiero que leamos rapidito Hebreos capítulo 11, versículo 6, si son tan amables. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa entonces agradar a Dios? Porque aquí está diciendo, es imposible agradar a Dios si no se tiene fe. Y la palabra agradar a Dios significa, número uno, creer en Dios. ¿Alguien cree en Dios aquí, hermano? Amén. Creer en Dios significa creer totalmente en Dios y en su palabra. Yo sé que el Señor es fiel y verdadero. La palabra dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra poderosa de sus manos. Satanás cree y tiembla, pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y usted tiene que aprender a creerle a Dios. Él ha dicho que te bendecirá. Créelo que así va a ser. Él ha dicho que te va a levantar. Créelo porque te va a levantar. Él ha dicho que te levantas de esa silla de ruedas. Créelo porque te va a levantar. Pero también Él ha dicho que va a abrir caminos y va a abrir puertas. Créelo porque lo va a hacer, hermano. Número 2. ¿Qué significa agradar a Dios? Significa ocuparse del Espíritu. Y dice el apóstol Pablo, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque los deseos de la carne van en contra del Espíritu. Por eso, hermano, mucha gente viene a la iglesia a dormirse, porque anda en la carne, porque no está en el Espíritu. Porque el Espíritu tiene hambre de Dios. El Espíritu anhela adorar a Dios, anhela lo de Dios, tiene hambre de Dios. La carne nunca se va a sujetar, jamás va a poder alinearse a los propósitos y a los planes y a la voluntad de Dios. Ya lo habíamos dicho en otros mensajes. Entonces dice Pablo, ocúpense del Espíritu, lean la palabra, busquen a Dios en oración, porque cuando usted le busca en oración, usted crece, amada iglesia, usted se nutre, usted se fortalece. ¿De qué cosas? De todos los ataques que el diablo ya tiene preparados para usted. Porque el plan de Dios es desalinear su vida, alejarlo totalmente del camino. Y cuando ya está lejos, ya busca la manera de matarte, de destruirte, de arruinar la vida. Y Pablo dice, ocúpate del Espíritu. Cuando Jesús entró al desierto de Judea, dice que venía al desierto de ayunar 40 días y 40 noches. Y vino el tentador, el diablo, y comenzó a tener una comunicación verbal con él. Pero cuando una persona se ocupa del Espíritu, hermano, no le hace caso a las ofertas del diablo. Lo que el diablo te dé es mentira. Eso se termina, eso pasa. Dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece en el Señor permanece para siempre. Ocuparse del Espíritu, ocuparse de adorar a Dios, ocuparse de leer la palabra, de crecer, hermano. Eso es lo más importante. Pero a veces el afán al trabajo y a veces el afán a otras cosas, ¿verdad? Ahogan la palabra y se convierte, y se hace infructuosa. Y no prospera la persona, porque no da fruto a 30, a 60 y a 100%. Número 3. Agradar a Dios significa obedecer a Dios. Y por eso este versículo te está diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque agradar a Dios significa obedecer a Dios y sus mandamientos. Yo recuerdo cuando el profeta Jonás fue enviado a Nínive, porque los ninivitas se habían prácticamente rebelado, vivían mucha maldad y mucho pecado. Y Dios envió al profeta a predicarle a Nínive, pero Jonás dice que pagó un boleto para irse en la ruta equivocada, lejos de Dios. Pero dice la palabra de Dios, y te haré entender el camino que debes seguir, porque sobre ti fijaré mis ojos. Y usted conoce la historia, hermanos. Fue tragado por un gran pez y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y Dios hizo vomitar al pez a Jonás. Y qué curioso que Jonás fue a parar exactamente al lugar donde Dios le había dicho que fuese. Se hubiera ahorrado, hermano, que lo tragara un pez,
el boleto, el dinero del boleto a la ruta equivocada, se hubiera ahorrado el susto en alta mar con los marineros, porque dice que la barca se partía en dos. Se hubiera ahorrado el esfuerzo que tuvieron los marineros de haberlo lanzado al mar, si él hubiera hecho caso y si él hubiera obedecido. ¿Cuántas personas hoy en día están como están? Porque no obedecen la voz de Dios, porque no escuchan a Dios. Y el pastor es la voz de Dios, hermano. Los predicadores nos separan en su propia fuerza, nos paramos en el nombre de Cristo. Y la gente no escucha la voz del pastor. Se molestan con el pastor, se molestan con el líder, se molestan con el guía espiritual y deciden irse a buscar otra iglesia, a encontrar perfección, y no la encuentran tampoco, porque el problema es que usted no se quiere someter, no quiere obedecer. La desobediencia jamás va a agradar a Dios. Número 5, hacer la voluntad de Dios. Eso también agrada a Dios. Y sabe que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque no es como yo pienso, como yo creo, como yo digo. Será como el Padre dice, hermano. ¿Cuántos de ustedes han querido irse para Estados Unidos? ¿Ya le preguntó al Padre si es la voluntad de Dios? 3 cosas tienen que pasar en la voluntad de Dios. Si lo que yo estoy pidiendo me da paz, es de Dios. Si lo que yo estoy pidiendo glorifica a Dios, es de Dios. Y si lo que yo estoy pidiendo beneficia la obra de Dios, es de Dios. Y hay personas que vienen y nos dicen, hermano, quiero poner un negocio, pero fíjese que voy a vender alcohol y voy a vender cervezas. ¿Cree que eso sea la voluntad de Dios? No, mi hermano. ¿Cómo le va a dar paz tener un montón de borrachos en la puerta, hermano? Eso no es la voluntad de Dios. Y eso pasa con las relaciones. A veces presentamos a una muchacha, y lo hemos dicho, a un jovencito, a una jovencita, pero esa persona primero no ama a Dios. Segundo, no es una persona que conoce verdaderamente los propósitos divinos de Dios. Y dice la palabra de Dios que no podemos unirnos en yugos desiguales con los incrédulos. Te va a retirar del camino de Dios, hermano. Te va a alejar poco a poco, y luego dentro de poco ya estarás ya lejos del camino de Dios. Entonces tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Cuando Cristo estaba en el huerto en Getsemaní, que quiere decir aceite prensado, cuando él ya estaba en el Getsemaní, dice la palabra, hermanos, que él estaba orando al Padre y diciéndole así: es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú dices. Cuando usted ya le dice eso a Dios, se va a hacer de hoy en adelante en mi vida tu voluntad. Y cuando usted ya rinde su voluntad a Dios, entonces, mi hermano, ya comenzó a agradar a Dios. ¿Cuántos han dejado una relación, hermanos, que saben que no ha sido la voluntad de Dios? Saben que los ha ido alejando poco a poco. ¿O cuántas personas se han retirado de amistades tóxicas, de amistades peligrosas, porque saben que no ha sido la voluntad de Dios? Y claro, se van tristes, pero después se dan cuenta, hermano, que fue la voluntad de Dios no seguir esa amistad tóxica. Y ahora viven asociados con los humildes, como dice la palabra de Dios, asociándonos con los humildes de corazón. Y número 6, agradar a Dios significa hacer sacrificios de alabanza a nuestro Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 15 al 16, mi hermano. Y voy a terminar acá. Hebreos capítulo 13, versículo 15 al 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Porque Dios lo diseñó a usted para vivir por la fe, mi hermano. Y está diciendo el Señor: ¿quieres agradarme? Trae sacrificio de alabanza. Hermano, cuando el predicador, cuando el salmista, cuando el guía de las alabanzas le dice: cante, cante,
Porque cuando usted alaba, está sacrificando a Dios alabanza. Está sacrificando a Dios, hermano querido. Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Cuando reconoce, cuando canta cuán grande es Él, cuando le dice mi Dios todopoderoso, está sacrificando alabanzas. Su boca está sacrificando alabanza a Dios. Pero ¿cuántas iglesias hoy que nos miran, cuántas iglesias cuesta sacarles un amén, verdad, hermano? ¿Cuántas personas cuesta sacarles un brinquito, una danza para Dios, hermano? ¿Cuántas personas vienen a la casa de Dios y ni siquiera abren su boca para cantar? Hermano, toda iglesia tiene alabanza como inicio. Toda iglesia tiene que cantar alabanza de júbilo, alabanza de adoración. Pero cuando usted viene, cántele, porque cuando usted canta, algo poderoso de Dios se desata sobre su vida. ¿Y no te has dado cuenta, querido hermano, que cuando cantas, cuando alabas, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas y cosas maravillosas? Porque si hay algo que el diablo no puede escuchar, es la alabanza, querido hermano. Cuando hay un pueblo en el fuego de Dios y comienza a danzar y comienza a cantar, el diablo sale corriendo, porque sabe que somos una saeta en la alaba de Dios.